Pero nosotros vamos a hablar de algo que te afecta a vos y que nos afecta a todos de alguna manera, que es la atención de la salud y específicamente del futuro de los sanatorios y clínicas privadas en la Argentina, porque el costo de la salud es cada vez más alto. Esto sucede a nivel mundial, inclusive en los países que tienen la salud asegurada, que tienen un sistema desarrollado a través de los años de salud, como el caso de Canadá, por ejemplo. Afecta a todos. ¿Por qué? Enseguida el doctor Sánchez Almeida, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Rodrigo Sánchez Almeida es el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Rosario. Y mañana un encuentro importante, doctor. Mañana hacemos una jornada nacional para estudiar bien cómo va a ser el futuro del financiamiento de la salud en la República Argentina. Como usted bien dice, es un problema internacional. A nosotros quizás nos afecta mucho más que a los países, que a Canadá, como usted nombró, porque son países que tienen mejores ingresos. Y nosotros tenemos un sistema que indudablemente la gente no lo sabe, la gente cree que el Estado paga la salud. No, en general la salud, el 70% de las personas la pagan de su bolsillo, la pagan con el aporte salarial que hacen y con lo que necesitan a veces aportar o para aumentar, llegar a la cuota de la prepaga o para comprar medicamentos. O sea que en realidad el Estado es muy poco lo que aporta solamente para el 30% de la población que no tiene cobertura. ¿Por qué los costos se han ido por las nubes, teniendo en cuenta que de acuerdo a las estadísticas o los estudios realizados a nivel internacional, el costo de la salud ha aumentado un 10%, mientras que la inflación es de un dígito en la mayoría de los países? Exactamente, bueno, principalmente por algo muy bueno, que la gente vive más. Al vivir más, necesita más cuidados médicos. Después, por otra cosa muy buena, aparecieron mejores alternativas terapéuticas, o sea, la gente se cura más. Por ejemplo, en el caso del cáncer, muchísima gente se cura, cuanto antes poquísima gente se curaba. Entonces, hay cosas buenas. Después, la tecnología aumentó, hay cada vez más equipos, antes no existían ni los tomógrafos ni los resonadores, no había los mismos equipos de radioterapia, que hoy son mucho más caros. Y después han aparecido medicamentos extremadamente caros, que son sobre todo los que llamamos medicamentos target o medicamentos objetivo, que sirven para la cura de enfermedades raras, para la cura del cáncer, para la cura de enfermedades desmineralizantes, que son extremadamente caros. Y después porque hay una exigencia de cubrir, cuando lo tendría que hacer el Estado, un montón de cosas, como sería el tratamiento de la discapacidad, que es algo que es necesario, el tratamiento de enfermedades infrecuentes. O sea, se está haciendo muy difícil financiar la salud, tanto para los financiadores como para los prestadores. ¿Y de qué manera está impactando la inflación en el sector privado ahora? Bueno, impacta como impacta en su bolsillo, lo mismo, porque nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, nosotros pagamos la misma luz, el gas, los alimentos que los enfermos que están en el sanatorio consumen, más todos los insumos médicos que tenemos que comprar. Impacta duramente, como en cualquier bolsillo de cualquier argentino. Pero en ese sentido, a lo mejor están sufriendo algo por retrasos en el pago de los organismos, no sé, nacionales o provinciales, el PAM y el IAPOS, claro, a las obras sociales. En realidad, la cadena de pago se ha mantenido, siempre hay una mora, y siempre hay un retraso arancelario. Lo que pasa es que, bueno, nos pasa como cualquier empresa, no podemos recibir la retribución que necesitamos, entonces tenemos que surfear las olas para poder pagar nuestros gastos. Nosotros somos grandes dadores de mano de obra, grandes dadores. El 60% de nuestros recursos se paga sueldos, porque tenemos mucho personal, tanto así que se dice, si hay una sola profesión que no va a desaparecer, es el cuidado de la salud y la atención de las personas. Al contrario, se piensa que en 50 años prácticamente el 50% de la gente va a estar dedicado a esto. Claro. Doctor, dos preguntas, porque además hay cuestiones que, como usted dice, son propias del envejecimiento de la población, sí, es decir, del aumento de la base que se atiende en la salud, pero por otra parte parece haber costos que son injustos, como por ejemplo el costo de las patentes. ¿De qué manera impacta o es justificado el costo de los medicamentos? ¿Hay medicamentos que podrían ser más baratos si los produjera el Estado, por ejemplo? Definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que la ley de patentes por ahí no permite eso. Hay países que violan la ley de patentes y compran el mismo medicamento, en vez de comprarlo en el mercado común europeo o en Estados Unidos, lo compran en la India, lo pagan 10 veces menos. Claro. Eso es una cosa que hizo Brasil, con los medicamentos de la hepatitis C, por ejemplo. Entonces, hoy el costo de esos medicamentos es
extremadamente alto y prácticamente imposible de financiar. Bien, o sea que hay cuestiones políticas, más allá de lo económico, más allá de del ciclo vital, que deberían implementar los gobiernos para que la salud pública o la salud privada en este caso pueda bajar los costos. Tanto es así que nosotros, o sea, el sector salud está propiciando, y creo que esta vez hemos tenido eco, la creación de la nueva Agencia de Tecnologías Sanitarias, que va a evaluar qué aparato, qué medicamentos se incorpora, como es la FDA en Estados Unidos. Claro. O sea, para que no seamos nosotros conejillo de India de estos laboratorios. Pero el paralelo a la FDA de Estados Unidos, acá de lo que conocemos sería la ANMAT. Exactamente. Dice, otro organismo de... Sí, porque este organismo no va a probar la biocompatibilidad de ese medicamento, sino va a probar la necesidad de su uso, que es diferente. Ajá. Doctor, además hay como una superposición, digamos, de la cobertura de salud. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver que en los hospitales públicos de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, que son diferentes, sí, mejores, definitivamente, bastante mejores que en otras provincias argentinas. Exactamente. Mucha gente que se atiende en los hospitales públicos tiene obra social. Sí, definitivamente. Muchas veces es porque o no llega a su obra social o esa obra social no le ofrece la atención que el paciente necesita, pero en general es así. Mucha gente se atiende en los hospitales públicos. Es decir, que la gente está pagando una obra social que después no usa y termina usando los hospitales públicos que pagamos entre todos. Que pagamos entre todos, definitivamente. Claro. O sea, ahí hay una sobredimensión, digamos, de lo que es el costo. Sí, nosotros estuvimos estudiando el tema. No es significativo la cantidad. En un momento fue significativo cuando el PAMI estuvo en conflicto. Ahí sí, los hospitales tenían que brindarle atención porque había una desatención de los pacientes del PAMI. Si no, en general son casos aislados o por ahí accidentes que recurren en primera instancia al sector privado. En general después la obra social o la prepaga les brinda la cobertura que tienen. Bien, y el precio del dólar que también impacta, sobre todo en la adquisición de equipamiento. Por supuesto, nosotros tenemos en nuestra estructura de costo como prestadores el 30% son insumos descartables, suturas, guantes, equipamiento médico, y eso está netamente atado al valor del dólar. ¿Cuál es la solución, doctor? ¿Por dónde van? ¿Por dónde van a ir mañana, por ejemplo? Bueno, primero, yo creo que primero hay que ver si este modelo de financiamiento que se basa en base a los aportes salariales de los empleados, teniendo en cuenta que los salarios en Argentina no son altos, si es suficiente. Y después buscar las fuentes de financiamiento alternativas. De todas formas, siempre digo que en los países pobres, como el nuestro, o sea, país pobre con muchísimos recursos, pero pobre, es muy difícil llegar a la solución definitiva porque siempre hay escasez de recursos. Claro, pero el financiamiento es patear el problema para adelante. Exactamente. O sea, si no hay una solución política... Exactamente, lo que necesitamos es saber cómo vamos a sustentar. A mí realmente me importa el corto plazo porque me afecta muchísimo en las empresas que uno maneja, pero me importa mucho más el largo plazo, que empecemos a pensar en el largo plazo cómo financiamos el sistema de salud. Doctor, ha sido un placer. En otra oportunidad hablamos de las nuevas terapias para el cáncer. Cómo no, con todo gusto. El doctor es oncólogo y, bueno, por supuesto, muy prestigioso de la ciudad. En otro momento vamos a hablar de esa enfermedad, que es una de las principales razones también. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares van a ser las más atendidas también en los próximos años. Ya son las más atendidas en los centros de salud. Gracias por venir. Muchas gracias.